En este video vamos a hacer una descripción de todos los elementos que posee la pantalla principal de SAP Easy Access. Y también vamos a ejercitar con rutas, vamos a revisar ciertos botones que son importantes que se conozcan y vamos a ver todos los pasos iniciales para que el usuario pueda ya tener alguna familiarización con el programa SAP. Recordemos en primer lugar que SAP es un software para la gestión informática de datos empresariales y cubre prácticamente todas las áreas que posee una organización. Por eso que SAP cuenta con diferentes tareas y configuraciones, tanto para el trabajo dentro de una empresa como también para su práctica y también estudio. Nótese en primer lugar que nosotros contamos con lo que es este menú principal de SAP. Este es el menú SAP en donde se encuentran todas las transacciones que están agrupadas en diferentes carpetas, dependiendo de la función que cada una de ellas contenga. Y para poder revisar cuáles son las transacciones, lo que nosotros hacemos es simplemente, ya sea apretar doble clic en la carpeta, o nos movemos también con estas flechas que se encuentran al lado de cada una de las carpetas. Por ejemplo, vamos a desglosar la sección de finanzas. Si desglosamos en esta carpeta, nos van a aparecer todas las subcarpetas que hacen relación a la sección finanzas, como por ejemplo gestión financiera, como gestión de inversiones, controlling, entre otros, también gestión de bienes inmuebles. Supongamos que nosotros queramos aprender un poco más de gestión financiera, por lo tanto desglosamos esta carpeta y nos aparecen las subcarpetas que son básicas dentro del estudio de la contabilidad, como por ejemplo el libro mayor, en el que parte de esta carpeta también se encuentra el libro diario. Los deudores, acreedores, los deudores que se entienden como clientes, los acreedores que pueden entenderse como proveedores, también bancos, también gestión de activos fijos y otros tipos de contabilidades especiales. Por ejemplo, si nosotros vemos libro mayor, contamos con otras subcarpetas, las cuales acá tenemos reunidos ciertas transacciones que son propias de la actividad del libro mayor. Lo mismo, por ejemplo, para lo que es la sección de deudores. Si nosotros desglosamos deudores, contamos con carpetas en las cuales se guardan ciertas transacciones que hacen relación a este gran grupo que son los deudores. Si ustedes se fijan, hasta el momento todavía no hemos llegado a las transacciones propiamente tal, sino que hemos ido desglosando carpeta tras carpeta. Si nosotros quisiésemos desglosar la subcarpeta de contabilización, nosotros ya comenzamos a ver otros iconos que son diferentes a las carpetas. Estos iconos hacen referencia a lo que es la transacción que nosotros queramos desarrollar. Por ejemplo, registrar documento cuenta de mayor. Esto significa que una de las transacciones que posee SAP dentro de la sección finanzas consiste en poder desarrollar un asiento contable con ciertas cuentas específicas dentro de lo que es el libro mayor. No vamos a hacer por ahora un análisis profundo de cada una de estas transacciones, sino que solamente vamos a mostrar un ejemplo de ello. Supongan que nosotros queramos introducir un asiento contable, por lo tanto hacemos doble clic en esta transacción que es registrar documento cuenta de mayor, y lo que nos aparece a continuación es la pantalla en donde aquí tenemos que introducir una sociedad, no lo hemos hecho antes. En el caso de SAP, en el caso de QDI, perdón, nosotros vamos a incluir la sociedad US00.
no vamos todavía a explicar por qué US00, sino que vamos a asumir de que esa es la sociedad. Hacemos clic en el botón continuar y con esto ya accedemos a la pantalla principal del registro de documento cuenta de mayor, en donde colocamos cuál es la fecha del documento, cuál es la glosa que corresponde al texto de cabecera del documento y cuáles son las cuentas contables relacionadas con esta transacción. Aparte nos aparece también los montos totales al debe y los montos totales al haber, en base a todas las cuentas que nosotros hemos ingresado y los importes. Naturalmente que, dada la contabilidad, cuando nosotros queramos incorporar un asiento contable dentro de SAP, el total al debe tiene que ser igual al total al haber. Sin embargo, no vamos a desarrollar alguna transacción en este momento, sino que mientras tanto nos estamos familiarizando con todo lo que es el ambiente de SAP. Vamos a salir de esta transacción simplemente presionando el botón finalizar que aparece acá arriba y posteriormente vamos a indicar cuál es el sentido de cada uno de estos botones que aparecen principalmente acá. Vamos a finalizar el tratamiento y vamos a buscar otro tipo de transacción. Todo este desarrollo, todo este desglose para llegar a lo que es esta transacción, esto es lo que nosotros denominamos ruta dentro de SAP. Por lo tanto, finanzas, gestión financiera, libro mayor, contabilización y registrar documento cuenta de mayor, eso corresponde a una ruta dentro de SAP. Vamos a revisar otra ruta, de ejemplo, que es si nosotros vamos a crear una consulta para un cliente. El cliente es un deudor, por lo tanto, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a cerrar todas estas carpetas y la consulta generalmente es un proceso de venta. Los procesos de venta que en SAP se denominan comercial, perdón, se denominan, se denomina comercial, como yo les decía, y la sección comercial se encuentra dentro del área de logística. En la parte de logística nosotros vamos a encontrar transacciones relacionadas con compra de materiales, con compra de insumos, con venta de productos finalizados, entre otros. Entonces, si nosotros queremos crear una consulta para un cliente o un deudor, vamos a desglosar logística, seguido de la carpeta comercial, seguido de ventas. Aquí es donde nosotros vamos a generar la consulta, ventas, aparece la carpeta de consulta y finalmente se encuentra la transacción crear que aparece acá. Si hacemos doble clic, vamos a acceder a la ventana que se denomina crear consulta acceso. Aquí nosotros tenemos que colocar unos datos principales, los cuales no van a ser, digamos, relevantes, sino que solamente la idea es ver cómo es el ingreso a cada una de las transacciones. En este caso necesitamos de ciertos datos, no los vamos a colocar, solamente es para ver otra forma de ingresar a otra transacción. Vamos a hacer ahora clic nuevamente en el botón finalizar y vamos a ver algunos otros parámetros y elementos importantes dentro de este sistema de SAP. Como por ejemplo, SAP se divide en diferentes iconos y diferentes herramientas. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, nosotros contamos con lo que se denomina la barra de menús, y es similar a cualquier otro programa de Windows. Si nosotros hacemos clic en alguno de estas opciones, nos van a aparecer todos los comandos que tienen relación con lo que es este menú principal. Si nosotros hacemos clic en el botón detalles, todo lo que aparece de opciones tiene relación con este menú de detalles y así sucesivamente. Este menú puede cambiar dependiendo de la transacción que nosotros vayamos a ocupar. Por ejemplo, si nosotros nuevamente hacemos clic en el botón crear, observen que ahora lo que es este
esta barra de menús ahora se modifica. Por ejemplo, en la primera sección aparece todo lo relacionado con lo que es la parte de documento de venta, en este caso con una consulta. Ciertos menús se mantienen, como por ejemplo el sistema y también la ayuda. Vamos nuevamente a salir, apretando este botón de finalizar o Shift F3, y vamos a revisar otras barras que también son relevantes. Por ejemplo, barra de títulos. La barra de títulos es la que tenemos acá. Por cada transacción a la cual nosotros vamos a ingresar, esta barra de títulos se va a modificar y va a presentar el título principal de esta transacción. Por ejemplo, si yo hago clic en modificar, SAP nos va a entregar como título modificar consulta acceso. Eso corresponde a la transacción que representa el sistema, en este caso la sección modificar que aparecía dentro del menú de SAP. Vamos nuevamente a finalizar. Otra barra que también es importante consiste en la barra de aplicaciones. En esta barra de aplicaciones existen diversos iconos como por ejemplo menú de SAP, estación de trabajo de SAP, que en otro video vamos a revisar con más detalle cómo se utiliza, sección de añadir a los favoritos. Si ustedes se fijan, dentro de todas estas carpetas aparece una carpeta que menciona favoritos. Posteriormente vamos a explicar cómo nosotros podemos utilizar la sección de favoritos, entre otras herramientas. Otro tipo de barras que también es de mucha utilización es la barra de estado que aparece aquí, donde se menciona SAP y donde también aparecen ciertos datos como por ejemplo cuál es el servidor, entre otros. Aquí en esta parte yo tengo por ejemplo dentro de esta casilla una flecha hacia abajo en la cual yo puedo indicar en esta sección qué cosa necesito que me muestre el sistema SAP. Como por ejemplo, cuál es el sistema en el cual yo estoy en este caso inserto, que para efectos de este video es Naval. También yo puedo verificar cuál es la información del mandante, y el mandante va a aparecer acá, que era el número 400, según el video anterior. Otra información también puede ser el usuario. Si yo elijo el usuario va a aparecer acá, con este nombre. Sin embargo, según mi opinión, yo creo que la mejor herramienta en este caso consiste en la parte de transacción. Si seleccionamos transacción, nosotros vamos a observar, por ejemplo, si nosotros accedemos a la transacción crear consulta, nótense que en la parte de Session Manager ahora va a cambiar y ahora nos va a aparecer un número que es BA11. ¿Esto qué significa? Esto significa que la transacción crear consulta acceso, para efectos por ejemplo de búsqueda de ayuda de SAP, tiene como transacción, como código BA11. Esto significa que cada vez que yo coloque en vez de la ruta, la transacción y la nombre que es BA11, SAP va a entender que lo que nosotros queremos efectuar es crear una consulta desde cero. Por eso yo sugiero de que dentro de todas estas opciones se seleccione transacción. Entonces, cuando nosotros vayamos operando con cada una de las transacciones, SAP nos va a indicar cuál va a ser el código que representa a ese tipo de transacción. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente el usuario no utiliza la ruta para poder encontrar la transacción. Al inicio sí, ¿por qué? Porque probablemente sea la primera experiencia que uno tiene con SAP. Pero ya cuando uno tiene ya un manejo algo más rutinario de SAP, ya va a poder conocer cuáles son las transacciones con las cuales el usuario puede manejar SAP. Con ello, uno podría colocar esta transacción dentro de esta casilla que se denomina campo de comandos, que posteriormente vamos a revisar cuál es su uso
dentro de este video. Vamos a salir nuevamente de esta tarea de crear consulta acceso y vamos a ver qué otros elementos me proporciona la barra de estado. Supongan, bueno, acá vamos a revisar el ejemplo de cuál sería la otra forma de yo poder ingresar a esta transacción. Recuerden que crear consulta tenía la transacción DA11. Si yo coloco DA11 dentro de el cuadro de comandos, entonces yo no necesito ya interactuar con lo que es la ruta, sino que simplemente yo coloco la transacción dentro de este campo de comandos, presiono Enter, e inmediatamente el sistema me va a llevar a crear consulta acceso. Entonces, cualquiera sea la transacción que yo ya sepa, yo puedo perfectamente colocarlo dentro de este campo de comandos y posteriormente SAP me va a llevar hasta esa transacción. Nótense que esto es válido siempre y cuando yo esté dentro del menú principal de SAP. Por lo tanto, para yo poder ingresar a esta transacción, yo necesito finalizar para posteriormente, por ejemplo, colocar otro tipo de transacción. Ahora bien, ¿qué sucede si es que yo coloco una transacción que no se encuentra, que no existe dentro del sistema SAP? Supongan que yo voy a colocar la transacción DA10. Si yo oprimo Enter, la barra de estado que aparece acá también me indica información. Por lo tanto, cuando yo esté operando con alguna transacción, si yo cometo algún error, por ejemplo, ese error va a aparecer dentro de esta sección inferior izquierda dentro del sistema SAP. Ustedes se fijan de que acá me dicen que la transacción DA10 no existe para lo que es el sistema. Por lo tanto, probablemente haya oprimido algún número de manera incorrecta. Por lo tanto, ahí yo tendría que, en este caso, corregir ese valor. Y acá me pueden aparecer tres tipos de símbolos. Un símbolo de color rojo, amarillo o verde. Si es verde, es de información. Si es rojo, eso se produce en el momento en que yo esté en una transacción, puesto que probablemente me falte algún dato obligatorio que rellenar, o quizás haya agregado en alguna celda que solamente acepta números, algún valor, por ejemplo, indicado en letras. Si eso ocurre, entonces SAP me va a mostrar un mensaje con un símbolo de color rojo y no me va a dejar continuar con esa transacción hasta el momento en que yo solucione ese inconveniente. Pero también existe un símbolo de color amarillo, y ese símbolo de color amarillo me da una advertencia. La advertencia simplemente me indica una información, la cual yo puedo desechar o puedo considerar. Si es que la desecho, yo digo a SAP confirmar ese mensaje y yo puedo continuar con la transacción. Si no, entonces ahí es donde yo tengo la oportunidad de poder modificar algunos de los datos de las celdas y posteriormente continuar y verificar de que no me aparezca ese mensaje de color amarillo. Pero recuerden de que este color amarillo es solamente advertencia. No es un obstáculo para que yo no pueda continuar dentro del sistema de SAP. Por lo tanto, si me aparece el color amarillo, yo puedo continuar sin problemas. Estos son los principales elementos de la parte de la barra de estado. Siguiendo con el análisis de todo lo que es el menú de SAP, llegamos a lo más importante, que es la barra de herramientas. Al contrario del resto de las barras, esta va a quedar siempre con estos mismos botones independientes de la transacción que yo esté ocupando. Y vamos a explicar cuál es la función de cada uno de ellos. El botón continuar me permite, cuando yo ingrese algún dato, confirmar los datos, sin guardarlos, solamente me los confirma. En el caso del campo de comandos,
Esto me permite poder ingresar a alguna transacción en particular, ya sea dentro del sistema, o sea, dentro del menú SAP, como también dentro de alguna transacción. Si bien es cierto, habíamos mencionado que para ingresar a una transacción solamente lo podía desarrollar a través de este menú de Easy Access, yo tengo también una posibilidad de ingresar a otro tipo de transacción dentro de una transacción ya ejecutada. Por ejemplo, nosotros sabemos que crear tenía la transacción DA11 y modificar cuenta con la transacción DA12. Entonces, supongan que nosotros queremos desde DA12 pasar a la transacción DA11, pero no queremos salir de esta transacción, sino que queremos pasar inmediatamente a la transacción DA12. Para ello, antes de digitar la transacción, tenemos que colocar el código /n, puede ser ya sea minúscula o mayúscula. /n indica que nosotros vamos a terminar con la transacción actual y vamos a pasar a la transacción que se va a colocar posteriormente, sin pasar necesariamente por el menú de SAP principal. Por lo tanto, de DA12 vamos a, por ejemplo, a pasar a DA11. Esto quiere decir entonces, termina esta transacción y posteriormente ingrese a la transacción DA11. Si oprimimos entrar, observen que de modificar consulta acceso, pasamos a crear consulta acceso. Entonces ya con eso nos indican que ya una transacción finalizó y otra transacción comenzó. Pero también está otra alternativa para poder también ejecutar una nueva transacción. Supongan que yo necesito contar con esta transacción de crear consulta acceso, pero además yo necesito también trabajar de manera simultánea con modificar consulta acceso. Para ello se encuentra entonces lo que es este código, / y la letra O. La letra O me indica que se va a abrir una nueva ventana independiente de crear consulta acceso. Esto me permite ejecutar, por ejemplo, dos transacciones al mismo tiempo. Y yo voy a colocar la transacción de A12 nuevamente para modificar consulta. Y lo que nos va a aparecer como resultado va a consistir en lo siguiente. Si yo restauro esta ventana, fíjense que ahora yo tengo dos ventanas que ahora se están ejecutando. Modificar consulta acceso y crear consulta acceso con la misma cuenta. Entonces SAP me permite poder trabajar hasta un cierto número de transacciones al mismo tiempo. Y eso se hace con la instrucción /o seguido de la transacción que yo quiero ahora ingresar. Por lo tanto, vamos a cerrar esta ventana y vamos nuevamente a seguir con crear consulta acceso. Vamos ahora a finalizar y vamos a ver el resto de los botones. Este botón que en este momento está en gris hace referencia a grabar o contabilizar. En este momento está en gris puesto que no es de utilización. No estamos incorporando ningún dato nuevo dentro del sistema SAP. Pero este botón me permite grabar o finalizar. Hemos visto este botón ya que es de finalizar una transacción. Pero también, si que yo estoy dentro del menú de SAP, yo puedo, por ejemplo, salir del sistema, al igual que si yo oprimo el botón de cerrar. No vamos a salir del sistema porque todavía vamos a verificar otros datos más. Junto con ello también tenemos tres botones que los vamos a activar, por ejemplo,
accediendo a la transacción crear. Estos tres botones son, primero, hacia atrás y también cancelar. El botón hacia atrás, cuando yo estoy avanzando dentro de una misma transacción, lo que hace el botón atrás es retroceder a la pantalla inmediatamente anterior, por ejemplo, el ingreso de datos, pero dentro de la misma transacción. Eso me permite, por ejemplo, corregir algún dato que yo había colocado anteriormente. Pero eso no implica que yo salga del sistema, perdón, de la transacción, como es en el caso del botón finalizar, que efectivamente eh, sí ejecuta, digamos, una salida de la transacción. Si yo he colocado algunos datos sin guardarlos aún, cuando yo oprimo este botón de finalizar, me va a aparecer una ventana en que se me confirme que salga de esa transacción con la consecuente pérdida de datos. En el caso del botón cancelar, esto generalmente lo oprimo para cuando aparece un mensaje de error. Entonces, el mensaje de error me va a indicar, por ejemplo, de que alguna de las celdas no están con los datos correctos o falta rellenar. Por lo tanto, yo oprimo este botón cancelar dentro de la misma transacción y eso me va a permitir ingresar los datos que sean necesarios para posteriormente continuar. Ahora, nótese que si me aparece un error, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un asiento contable, las casillas o los casilleros que se encuentran con error van a quedar activados, mientras el resto va a estar bloqueado. Posteriormente, después de modificados los datos, una vez oprimido el botón cancelar, si yo quiero continuar y quiero que las otras celdas se encuentren nuevamente disponibles para cambio, yo voy a tener que presionar el botón, en este caso, continuar. Después tenemos el botón de imprimir. Vamos a salir acá y tenemos el botón de imprimir. Este botón de imprimir por lo general no se utiliza, pero esto sigue manteniéndose dentro del formato de la barra de herramientas, porque dentro de cada transacción también SAP cuenta con su propio formato de impresión. Botones de búsqueda, que en este caso, por ejemplo, me podrían servir para buscar alguna transacción. Y si estoy en alguna transacción en específico, yo podría, por ejemplo, buscar algunos datos también específicos, como por ejemplo algún acreedor, algún deudor. Estos elementos me permiten, por ejemplo, si yo estoy en alguna transacción, o estoy, por ejemplo, en el menú SAP, en donde no se visualizan todas las transacciones, estos botones me permiten entonces ir ya sea a las páginas siguientes, es como utilizar el avanzar página o retroceder página dentro del teclado, y estos botones son como para presionar el botón de inicio o el botón de finalización. No son muy utilizados también porque para eso contamos con lo que es esta barra y con eso también nos podemos mover dentro, por ejemplo, de las transacciones del menú SAP. Este botón es sí de importancia. Este botón se denomina generar modo nuevo. ¿Y qué me permite este botón generar modo nuevo? Me permite abrir una nueva ventana sin salirme de la actual. Por ejemplo, esto es similar a lo que ocurre con el comando /o que nosotros colocamos dentro de este campo de comandos, pero en este caso si yo genero el modo nuevo, me va a aparecer una nueva ventana con el menú principal de SAP. Y acá lo tenemos. Por lo tanto, si yo restauro también esta ventana, observen que yo tengo dos ventanas con las cuales yo puedo trabajar con dos transacciones. Y si yo necesito trabajar con una tercera ventana, no existe problema alguno, y yo podría, por ejemplo, trabajar con una tercera ventana, en este caso, de SAP. Yo puedo trabajar con una cuarta ventana, puedo trabajar con una quinta ventana, y puedo trabajar también con una sexta ventana. Si yo quisiese trabajar con una séptima ventana,
no es posible porque la máxima cantidad de ventanas o modos que yo puedo abrir de SAP es un total de 6. Por lo tanto, esto es lo que me va a aparecer como información. Entonces yo puedo trabajar en este caso hasta con un máximo de 6 transacciones al mismo tiempo. Eso es lo que me permite el botón de generar modo nuevo. El próximo botón que aparece acá consiste en crear acceso directo. No vamos a ver muy en detalle esto, pero esto me permite, por ejemplo, que si yo trabajo con alguna transacción muy a menudo, por ejemplo, que es crear acceso directo me permite generar un icono dentro del escritorio de Windows. Entonces, en vez de ir al menú SAP, yo oprimo solamente este botón para crear la consulta, inmediatamente se abre SAP y me genera entonces ya inmediatamente la pantalla de crear consulta para comenzar a colocar ciertos datos. No obstante, si el sistema fue cerrado previamente, el crear este acceso directo no libra al usuario de que vaya a tener que incorporar los datos de mandante, usuario y contraseña de SAP. De todas maneras, no es un botón muy utilizado, porque todo prácticamente se genera dentro de acá, de la parte del mismo menú de SAP. El botón de ayuda que tenemos acá me permite, dependiendo de la transacción o del elemento que yo estoy seleccionando, me permite visualizar una instrucción detallada acerca de qué es lo que pasa, por ejemplo, con algo que yo seleccioné. Por ejemplo, el campo de comandos que es esto, como ya lo tenía seleccionado, me aparece entonces cuáles son los comandos y el código de transacción. O sea, acá me dice que yo puedo acá colocar las transacciones y también yo puedo colocar cuáles son eh, los códigos adicionales con los cuales yo puedo trabajar con este campo de comandos. Ahora bien, si yo quisiese, por ejemplo, ingresar a la transacción crear, la transacción crear tiene un total de 6 campos. Hasta el momento yo no sé cuál es el objetivo de este campo. Por lo tanto, yo puedo presionar el botón de ayuda o también puedo presionar la tecla F1. Si yo primo F1 seleccionando este campo, lo que me va a aparecer como dato es a qué se refiere este campo y cuáles son los datos que yo tendría en este caso aquí colocar. Todo esto me aparece dentro de la ventana que se denomina Performance Assistant. En otros videos vamos a revisar cuál es la utilización más detallada de este tipo de ventana. Y finalmente nos encontramos con el botón de ajustar dispositivo local. Esto me permite ajustar las opciones del programa SAP-GUI que se encuentra instalado dentro de cada uno de los computadores. No así las configuraciones del servidor. Lo único que hace, por ejemplo, es, si yo oprimo acá el botón de opciones, yo podría seleccionar, por ejemplo, el diseño visual de las pantallas de SAP. Aquí yo tengo una gran cantidad de alternativas para poder, entonces, personalizar la ventana de SAP. Generalmente, la ventana o el diseño que más se ocupa es el SAP Signature, que es este de acá. Aunque también existe el tema clásico, que es el inicial de SAP, y también está el anterior, que consistía en el Enjoy Theme, en donde el logo de SAP aparecía en esta sección de alto. Entonces acá uno puede seleccionar cuál es el tema más apropiado y también otras parametrizaciones como por ejemplo función gráfica, también el diseño interactivo, cómo van a ser las opciones del teclado, la visualización, la parte de seguridad, parametrizaciones, datos locales, por ejemplo revisar el historial, puedo también hacer manipulación del caché,
Quizás si yo tengo ya varios datos y yo quiero eliminarlos porque ya no los voy a ocupar, datos guardados, a eso me refiero, yo podría, por ejemplo, borrar los ficheros caché locales. Entonces, este botón de ajustar dispositivo local, una de las cosas que yo puedo hacer es personalizar la pantalla, en este caso de SAP. Como yo les decía, esta barra de herramientas y todos sus elementos van a aparecer siempre independiente de qué transacción yo vaya a ejecutar. Además, también hay que mencionar de que en el campo de comandos, si yo oprimo este botón, me van a aparecer cuáles son las últimas transacciones que yo he ejecutado. En las cuales yo, por ejemplo, si alguna transacción se encuentra acá disponible, perfectamente yo puedo oprimir, por ejemplo, vea 11, y posteriormente presionar Enter para llegar a ese tipo de transacción. Vamos nuevamente a cerrar acá. Y esto es como la parte inicial de la visualización de SAP y cómo yo puedo ingresar a las carpetas, cómo yo puedo hacer algunas instrucciones básicas, como por ejemplo, de ingresar a transacciones. En el próximo video vamos a revisar cómo nosotros configuramos la sección acá de favoritos, y va a ser de mucha ayuda para el usuario cuando esté trabajando con el sistema SAP.